Bueno, muy buenas tardes para todos. Pablo Clavijo, quien les habla, Cluster Manager de la Cámara de Comercio de Cúcuta desde la Gerencia de Desarrollo Regional. El día de hoy, muy puntual, estamos dando, digamos, como continuidad a esa bonita iniciativa que hemos tratado de mantener junto a la mesa del sector de la salud con nuestros especialistas, creando, este espacio donde abordaremos o trataremos de exponer a nuestra comunidad en un conversatorio con nuestros especialistas de esos detalles que debemos conocer sobre esas diferentes alternativas para un manejo integral del dolor. Sí, son consideraciones que sin duda creemos que debemos tener en cuenta, visualizar en la región, digamos, instruir a nuestro tejido empresarial y más allá de eso, entender un poco en un lenguaje acorde a nuestro tejido, todo lo que tiene que, digamos, de manera general, conocerse a través de esta especialidad. La metodología que vamos a usar el día de hoy eh, va a ser similar con la que hemos estado trabajando. Em, digamos que para asegurar la totalidad del contenido, trataremos digamos, de evitar de pronto interrupciones, solamente trataremos de dejar eh, exponer si se puede repetir una parte porque no se oyó bien o si en dado caso tenemos una presentación, pues si no se ve el contenido en la pantalla, trataremos de ajustarlo. Y el resto de dudas o preguntas, de acuerdo a lo que nos manifiestan nuestros especialistas, las resolveremos al final de la sesión de cada uno de ellos. Las preguntas, agradecemos nos las manifiesten a través del chat. Trataremos de que esas preguntas no extendernos en un tiempo máximo de 2 o 3 minutos en su respuesta y las vamos a manifestar en un orden cronológico tratando de que no se repitan. Para aquellos interesados en reforzar este valioso conocimiento que nos van a exponer, este webinar está siendo grabado y posteriormente subido o enlazado a la plataforma YouTube para, digamos, visualización de todos ustedes. Y por último, y no menos importante, les agradezco a ustedes, participantes, respetuosamente cerrar sus micrófonos y cámaras para establecer una comunicación nítida y que el mensaje llegue claro y transparente a ustedes, ¿sí? Sin más preámbulo, yo quiero ceder la palabra a nuestros especialistas, el que nos acompañan el día de hoy, al doctor Néstor Ibarra, anestesiólogo con conocimientos en medicina paulativa, y nuestro moderador, el doctor Marcel Quintero, quien nos ha venido acompañando muy amablemente en todas estas mesas que estamos trabajando. Bienvenidos, doctores. Bien, muchas gracias Pablo por la oportunidad, muchas gracias a la Cámara de Comercio por darle continuidad a esta idea, una idea que ha ido creciendo, que nos ha ido llenando de mucho ánimo, de mucha energía, sobre todo porque la Cámara está permitiendo al talento en salud poder mostrar lo que se hace, mostrar los logros, mostrar qué tan actualizada está nuestra región y creo que esa es una idea que ya tiene cuerpo, ya tiene forma. Estamos muy contentos de poder darle continuidad y pues agradecerte a ti como manager esa disposición, agradecerle a Jorge la parte técnica y a la cámara que estamos seguros que este próximo 2021 vamos a tener grandes proyectos donde la salud, donde el talento en salud y donde la norte y santandereidad en salud va a estar siempre en los primeros lugares. Hoy pues es un día donde podemos compartir un espacio que para mí es muy importante porque hablar de dolor en medicina creo que es uno de los síntomas que a todos en algún momento, si no lo hemos vivido o no lo hemos sentido, nos asusta, nos angustia. Creo que no existe ninguna área de la salud o de la medicina donde el dolor siempre está presente y es siempre un tema a tratar. Hoy tengo la fortuna y el placer de compartir este espacio con un amigo, con un colega, el cual conocí aquí en Cúcuta, con el cual empecé a compartir trabajo en el Hospital Erasmo Meos y donde pues he podido compartir impresiones, aprender mucho y ver cómo logra algo que en la ciudad nos hacía falta hace mucho tiempo y es un especialista o por decir así un supraespecialista en dolor. Doctor Ibarra, bienvenido, un placer y gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, colega, muchas gracias, Marcel. Muchas gracias a la Cámara de Comercio por
el gran espacio que ustedes le dan al talento humano de la región. Es sin duda alguna un invaluable valor agregado para la sociedad. Y pues el día de hoy, por ahí, por esas cosas de la vida, voy a dar un poquito de conocimiento acerca del dolor y algunas medidas que les servirán a todas las personas que nos estén viendo y en la reproducción posterior para entender un poco del dolor, cómo manejarlo y qué cosas hacer pertinentes. Muchas gracias a ustedes. Claro, Néstor, yo creo que el dolor es algo que nos reta, ¿no? Muchos de los que hacemos muchas especialidades por el tema de manejar las enfermedades específicas de determinados órganos o sistemas, creemos que tenemos esa capacidad de manejar un síntoma tan importante como el dolor. Pero yo creo que hoy es un buen momento para que la comunidad, en manos de un experto como tú, pueda tener la información de primera mano. Néstor, cuéntanos un poco quién es Néstor Ibarra, porque hemos tratado de que nuestra comunidad tenga un sentimiento de identidad, de norte santandereidad. ¿Quién es Néstor Ibarra? Bueno, gracias Marcel. Mira, yo nací en Cúcuta unos años atrás, estudié mi primaria, secundaria en Cúcuta, luego en un proceso interesante, un reto de vida, salí del país, hice medicina en un lugar lejos, anestesia en el mismo lugar, precisamente en Moscú. Estuve compartiendo con colegas europeos, también en España, me formé en anestesia, parte en España, parte en Moscú. Luego regresé a Norte de Santander, donde nos conocimos en el Hospital Erasmo Meós y a otros muchos más colegas también que se unirán y que pues, todavía tenemos muy buenos contactos con toda la comunidad científica práctica de Norte de Santander de medicina. Y en uno de esos momentos en mi área personal y de conocimiento, estando fuera del país, encontré esta especialidad de dolor y cuidado paliativo. Me gustó, se empezó a desarrollar en Colombia muy temprano también. Fui pionero en la universidad donde cursé acerca de esta nueva subespecialidad. He aportado académicamente a través de varios grupos de trabajo, en ciertas ciudades y en clínicas, en diferentes IPS. Regresé a Cúcuta, estuve haciendo acompañamientos en diferentes clínicas por el año 2015, 2016. Luego me trasladé a otra zona del país a ejercer esta práctica. De ahí nuevamente salí a Argentina, luego a Puerto Rico, a Estados Unidos, y luego en un lapso corto de tiempo también estuve en Canadá, y ahora nuevamente estoy en mi ciudad natal, en Cúcuta, impartiendo ciertos tratamientos también en la medida en que se puede dentro de diferentes IPS, y hay diferentes pacientes de todo tipo, bien sea por dolor, cuidado paliativo, oncológico, no oncológico, niños también, y poco a poco pues se ha ido dando el espacio. Y ahí estoy, soy en la ciudad y para Norte de Santander. Claro que sí, Néstor, yo te escucho y soy testigo y doy testimonio de todo ese proceso súper apasionado que has tenido y formativo, ¿no? Porque eres una persona que no se queda quieto y eres muy inquieto en el tema de formarte, de capacitarte. Pero también nos ha costado mucho llegar a Cúcuta y llegar a nuestra región por el tema de que muchas veces los espacios no están y nos cuesta abrirlos. Pero creo que esta área que tú estás liderando en este momento y ya tu permanencia y tu constancia en la región seguramente va a traer grandes frutos, y lo digo porque ya vemos que estás articulado, que ya tenemos un servicio que podemos tener permanente en diferentes instituciones de la ciudad, y eso es una cosa que quisiera resaltar a la comunidad, a todos los que hoy asisten a esta presentación, porque ya existe especialista en manejo de dolor en Norte de Santander y en Cúcuta, eso es muy importante. Pero bueno, entremos un poco al campo y yo quiero hacerte pues, la pregunta de rigor. ¿Qué es el dolor? Mira, Marcel, precisamente veo que preparé una presentación para responderte esa y otras preguntas que tal vez tú tienes, de una manera que podamos desarrollar el tema para las demás personas, precisamente con el pertinente agradecimiento a la Cámara de Comercio
de mi ciudad. No tengo ningún conflicto de interés. El panorama mundial se toma en que somos más longevos, tenemos más problemas. ¿Y qué es el dolor? Ahí es donde vamos y nos encontramos en que es una experiencia, como todos tenemos en la vida experiencias que tienen momentos sensoriales, que tiene un gran aporte de nuestra emoción y a veces va asociado con problemas que son desagradables o imparten algo de daño o la persona siente daño. Y esa definición ha ido cambiando a través del tiempo hasta que en este año lograron tener un consenso en la IAFS precisamente con esta declaración y dando también cabida que existe problemas para entender a otras personas, es decir, los niños, los ancianitos, las personas que tienen discapacidades. Es más, se intenta hacer un concepto de dolor que también incluya a animales y otros seres. Y el dolor en sí para nosotros, desde hace un tiempo atrás, lo consideramos que es un quinto signo vital, como intentamos entender un dolor abdominal si es una apendicitis, un problema precisamente en los ojos, los que necesitamos lentes o algo así por el estilo. Entonces, se ha enfatizado en que el dolor es un signo y un síntoma y como tal debe tener a través de legislación y debe tener un trato humanizado como un derecho fundamental también dentro de la salud. Claro, por ejemplo, me llama mucho la atención ese comentario de ese quinto o de esa quinta sensación o percepción que tiene el ser humano, ¿no? Y efectivamente, yo creo que uno debería considerarlo de verdad, porque yo creo que no hay nadie que no tenga un recuerdo de un dolor, por alguna razón. ¿Cómo lo clasificamos, Néstor? ¿Cómo se podría categorizar el dolor? ¿Qué nos puedes decir? Claro, a través de la experiencia la gente puede desarrollar problemas. Una cosa es el dolor agudo, como lo hemos tenido en algún momento de nuestro crecimiento, que cambiamos dientes, que jugamos a pelota, jugamos a diferentes cosas y tenemos algún problemita por allí deportivo. Y es un dolor agudo. Luego está el dolor crónico, ya cuando se pasa de un tiempo y pues, las medidas en que el cuerpo sana no han sido suficientes para calmar ese problema, para liquidarlo, hacer una sanación de los tejidos, entonces pues ya se vuelve crónico. Y allí hay bastantes términos, que nociceptivo, que neuropático, que generalizado, que una radiculopatía, y todos esos nombres tienen algo que ver con los diagnósticos. Entonces, nosotros enfatizamos mucho en que la medicina del dolor va precisamente a una evaluación, y esa evaluación requiere precisamente un manejo de síntomas, entender al paciente, cuantificar cuál es la necesidad del paciente, evaluarlo constantemente y tener un grupo multidisciplinario enfocado en que el paciente puede tener algo de sufrimiento, y ahí es importante nuestra labor. Eso que tú dices y que nos muestras ahí en esa imagen de evaluación, yéndolo a la práctica del día a día, ¿uno cómo lo evalúa realmente? ¿Existe una forma de decir es alto, es bajo, es poco, es mucho? ¿Cómo podrías enseñarnos esto? Sí, precisamente, gracias Marcel. Y en tu práctica clínica, que es cirugía de tórax, eso es, doctor, puede respirar un poquito, pero duele mucho. Ok, entonces nosotros intentamos hacer una norma o una herramienta clinométrica para poder entender a los pacientes, incluyendo a los niños, incluyendo a la gente de mayor edad o a los que tengan limitaciones en su expresión verbal. Entonces, pues les preguntamos, ¿te duele mucho, poquito, ha sido la peor experiencia de tu vida? De alguna manera podemos entender al paciente y tener una primera evaluación fundamental para nosotros poder avanzar en el manejo del paciente y darle ayuda y soporte a los diferentes tipos de servicios que van a evolucionar el paciente, o nosotros somos los primarios. Y allí queda precisamente un punto que uno tiene en cuenta, que todos los pacientes son diferentes. Entonces ahí tú has visto que una persona tiene un tubatórax y está normal, y con el mismo tubatórax, tal vez con la misma lesión,
se comporta diferente. Claro, entonces uno tendría esos, como dices tú, esas escalas como para uno ver de 0 a 10, y como nos mostrabas anteriormente en niños con la forma como ellos manifiestan el dolor. Exactamente, esas escalas pues nos ayudan ya entonces a poder tener ese parámetro y saber si el paciente mejora o no mejora. Pero también hay cualidades del dolor. Tú nos estabas presentando. ¿Qué podríamos decir de las cualidades o del glosario del dolor? ¿Qué podemos decir? Como es una experiencia, entonces las personas a través de las emociones pueden manejar muy bien las emociones o no, pero nos dicen realmente que, oye doctor, es que yo siento que me pellizca este problema, es que el brazo realmente siento es una picadura lo que lo muevo, intento levantarme de la cama y eso es como si me aplastaran totalmente, si me pasara una descarga eléctrica, y uno empieza a enrolarse precisamente con el problema del paciente, ir un poco más allá del simplemente de un valor, de me duele 6, me duele muchísimo, me duele un poquito, a entender cuál va a ser el inconveniente del paciente, qué diagnóstico tiene. Uno intenta darle esa complementariedad que necesita cada uno de los pacientes. No, de acuerdo, o sea, no es lo mismo tener un dolor 1 a 7, pero el dolor puede cambiar, como dices tú, un pellizcón, un ardor, una opresión, un estrechamiento. No, pues yo creo que estas imágenes son para nosotros muy claras, inclusive para los que tratamos con dolor todo el tiempo, como tú muy bien dices. A veces uno solamente dice tiene o no tiene, pero uno tal vez no se detiene a hacer este análisis, y creo que es muy importante para el aprendizaje de todos los asistentes, tanto pacientes como profesionales de salud. Ahora, si hablamos un poquito de cómo se produce el dolor, Néstor, ¿qué podríamos hablarles en ese mecanismo? Por ejemplo, cuando uno habla un sentido, tiene que haber un mecanismo desde que ese sentido funciona hasta que va al cerebro y regresa. ¿Qué nos podrías hablar del dolor? Sí, nosotros pues realmente somos unos seres muy integrales, tenemos unas matrices y unas conexiones impresionantes, los movimientos de nuestras manos, la forma en que respiramos, nuestra producción precisamente intelectual, todo es un sistema, todo es una matriz. Entonces, cuando uno empieza a ver los mecanismos del dolor, sinceramente se mete en un problemononón porque encuentra que una sopa inflamatoria, que una lesión celular, que un problema isquémico por algún torniquete para tomar una vena o algún problema precisamente intraoperatorio, recordemos cómo posicionar el paciente para evitar una lesión nerviosa por compresión en algún plejo, mejor dicho, todo tiene una inervación. Entonces, a una parte de una neurofisiología. Claro, entonces eso tiene que ver como del lugar donde se percibe hasta el efecto que genera esa sensación de dolor, ¿cierto, Néstor? Sí, mira Marcel que es muy interesante que precisamente se descubrieron las cosas de dolor en el año 93, los receptores, los mu y estos receptores muy complejos también de manejar, y también se ha visto de que por lo menos los primeros pacienticos, nuestros niños, nuestros bebés, precisamente tienen una neurobiología del dolor muy especial, son muy frágiles y tienen mucho dolor. Desde los primeros meses de vida ya presentan dolor, y al nacer y todo lo que sucede con ellos en ese transcurso, tienen mucho dolor. Y en esta gráfica pues uno puede ver un poquito más, pero más sencillo sería que si tenemos un daño, alguna cosa nos genera una transducción y luego va por las ramas nerviosas precisamente como una especie de cables en una red de una matrix que llega hasta el cerebro, y allí empezamos nosotros a interpretar tanto emociones como lo que percibimos. Entonces, esa neurofisiología del dolor entra un mensaje, pero también somos capaces de dar una respuesta. Tenemos mecanismos de inhibición, tenemos maneras de confrontar los problemas emocionales que van también a repercutir en la cronicidad o en la agudización de este dolor, como el estrés, factores culturales, algunos inconvenientes de pensamiento y el manejo de emociones. Muy importante. Todas estas cosas nos permiten modular y decirle en algún momento, y ganamos las batallas
en muchos momentos de dolor con un stop, usando mecanismos de inhibición que todos los tenemos. Algunos hay que ayudarles a desarrollar precisamente. Entonces es cierto que existan personas que independientemente de un tratamiento médico, dentro de su desarrollo emocional y mental, podrían inhibir el dolor, Néstor. Sí, 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 sí. Hay personas que tienen muy buen manejo del dolor. Yo recuerdo precisamente algunos pacientes o algunos compañeros de estudio de religión hindú, en los cuales ellos tienen una percepción de que el dolor, al fin y al cabo, no es un sufrimiento y no es una manera de afrontar la vida, sino es una trascendencia en ese momento, en el espacio en que ellos están en ese presente, y no va a ser infinito y no va a ser futuro, sino es un presente y ellos lo pueden manejar. Eso es realmente interesante acerca de cómo son los mecanismos inhibitorios en cada una de las personas y el manejo de las emociones. Eso es supremamente fundamental, porque o si no, el dolor deja de ser un signo o un síntoma y se vuelve una enfermedad, y ahí es donde la vida se vuelve cuadritos y empezamos a ver esas reacciones al dolor, que es no me toque, yo me voy, yo no hablo, a mí me duele todo, nadie me quiere, nadie me entiende, y eso ya es una enfermedad bastante compleja. No, Néstor, es que esto es bastante complejo. Yo creo que aquí nos estás dando un panorama que se aleja un poco más de la sensibilidad de tal, como tal del dolor, sino ya vamos más a una cantidad de emociones y experiencias y situaciones en el individuo. Néstor, yo siempre he tenido la siguiente inquietud, y aprovecho este espacio para preguntarte. Cuando uno siente un dolor físico, como ya lo describías antes, que tiene un mecanismo físico, fisiológico, ese dolor tiende a agotarse, es decir, si el estímulo continúa, hay momentos en donde todos esos conductos nerviosos y todos estos elementos que el organismo tiene para transmitirlo pueden bloquearse o agotarse por desgaste, o esto es continuo, o va a cambiar dependiendo del lugar. Dentro de lo que es la neurofisiología, se encuentran de que hay momentos en que el dolor tiene cierta ciclicidad o periodicidad, y hay momentos en que estos pacientes algunos pierden algo de sensibilidad, pierden función motora, pero no pierden el síndrome doloroso debido a la sensibilidad central y a la neuroplasticidad. Es decir, una lesión de una ramita nerviosa da el mensaje químico y todo lo demás para que diferentes ramitas nerviosas crezcan para otros lados, pero esas quedan muy activas con otros receptores. Entonces, se agotan unos mecanismos, pero la neuroplasticidad juega en contra y se crean otros. Ahí viene el problema del dolor crónico y el dolor central, el dolor neuropático, el dolor de las fibromialgias, de las cefaleas, de la neuralgia trigeminal, el dolor post-toracotomías, el dolor post-cirugía de espalda. Eso es una cadena, como te digo, es una matrix que al fin y al cabo se van ellos mismos integrando. Sea bueno o malo, hay una reacción. Entonces se van pegando a las demás neuronas y van creando entonces círculos viciosos posiblemente, y lo más común son negativos. Claro, y yo pues contándote un poco en el proceso que hacemos en la cirugía torácica y cómo hemos cambiado esas cirugías torácicas donde se hacían grandes incisiones, donde colocábamos equipos y aparatos para separar esas costillas con un trauma, y el paciente pues quedaba con un dolor crónico, y hoy en día pues hacemos incisiones más pequeñas donde en principio el trauma a los tejidos y a los conductos nerviosos son menores, pero hay dolor. Y tal vez ahí iba esa pregunta, ¿no? Uno pensando que de pronto este fenómeno se pueda modificar, pero ya tú nos has aclarado de que es posible que persista, y así sean grandes incisiones o pequeñas incisiones, el sentir dolor puede estar permanente. Néstor, ¿qué panorama de opciones en el tratamiento tenemos para el dolor? Si ya sabemos que esto es bastante complejo y que puede persistir y que va a afectar tu vida y demás. Claro, mira, Marcel, precisamente en los avances de la tecnología y los avances de nuestros conocimientos y el talento humano en diferentes campos de la cirugía, y uno pues es la cirugía de tórax, cáncer de pulmón,
la cirugía ginecológica también, permiten entonces desarrollar ciertos puntos en el cual uno mejora el principio del control del dolor. A nivel internacional fue una lucha constante de varios pioneros y ya por los años 80, finales de los 80, se establecían de que, oye, miremos cómo manejamos el dolor con una buena administración de medicamento, teniendo en cuenta la farmacología, el medicamento, la buena ruta, el buen entendimiento del paciente para aceptar ese tratamiento o no, y empiezan a ver como unos peldaños. Empecemos, si no hay un problema grave, pues empecemos en un peldaño número 1, que va a ser leve. Si ya no lo solucionamos es moderado, si ya es muy alto, pues es severo. Entonces utilizamos diferentes mecanismos farmacológicos para apaciguar el dolor, tanto agudo como crónico, y después se ha desarrollado y se ha visto de que en algunos casos el dolor se vuelve no de fácil manejo farmacológico por las complicaciones, entonces se escala a la fase intervencionista. Perfecto. De allí queda en que las opciones de tratamiento pueden ser no invasivas, como es dar un medicamento vía oral, ¿sí? Lo colocamos también tú de manera intraoperatoria, nosotros en anestesia y en medicina del dolor, otros colegas también de ortopedia, pediatras también utilizan entonces AINES, coayudantes. Pasamos a las partes psicológicas, el ente pensante que es el ser humano necesita de ese control del dolor, los medios físicos, la terapia física para una rehabilitación ocupacional en un paciente que va a seguir laborando, que necesita precisamente salir de los problemas enfocados con una rehabilitación laboral, y los problemas que ya ameriten, que vienen siendo refractarios o que verdaderamente por los diferentes tratamientos y líneas que se hayan utilizado no han sido efectivos, pues se van hasta procedimientos quirúrgicos, bloqueos neurolíticos, bloqueos simpáticos y diferentes modalidades. Siempre que nos hablan de dolor, Néstor, nos hablan de opioides. Los opioides, pues, se generan temor, ¿no? Además, porque opioides, entonces ya no se transporta el opio a farmacodependencia y demás. Bueno, ¿qué nos puedes hablar sobre eso, sobre los opioides en general, como un concepto general para la comunidad? ¿Cómo lo describirías tú como experto? ¿Y qué podemos hablar sobre ellos en dolor? Mira, Marcel, el problema de los opioides se ha conceptualizado a través de la historia de diferentes maneras. El uso del opioide va desde la época de los sumerios, que pues pasa sobre los 5.000 millones, los 5.000 años de nosotros, de nuestra historia actual, y ellos ya lo utilizaban, el opio, y muchos momentos en diferentes lugares de nuestro globo terráqueo, en diferentes civilizaciones se han utilizado, y en buenas manos, con correcto uso, son uno de los mejores medicamentos que seguirán siendo parte pilar dentro de la medicina para cada uno de los que practicamos este gran arte, este lindo arte, y para los mismos pacientes que lo necesitan. No hemos sido capaces de abolir el uso de opioides. Sí necesitamos es un correcto uso, y para eso tenemos que tener una clinicometría, entender al paciente, saber cuál es el caso clínico e interpretarlo muy bien, ese nivel de leve, moderado, intenso, y hacer diferentes maneras de hacer un manejo íntegro del dolor. No solamente con opioide, el solo medicamento opioide va a dar muchos problemas. Entonces ahí es donde va de que antes de lanzarse uno al agua y no saber abajo qué le espera con un solo opioide, pues hay diferentes maneras de realizarlo, ¿sí? La anestesia desarrolló precisamente con anestésicos locales, con relajantes. Los neurólogos también han aportado sus conocimientos a través de los neuromoduladores, antiepilépticos, otros especialistas también nos han ayudado con el uso de capsaicina, el uso también de cannabinoides, el uso de medicamentos que vienen de otras ramas como cardiología, de otras cosas que utilizamos
alfa-2 agonistas. O sea, esto es un panorama muy grande y por eso, como el pececito que está allá riéndose arriba, sí, ese se lanzó sin saber qué era, pero hay otros lugares donde va más seguro y puedes ir muy bien en tu tratamiento. Claro que sí. Sabes que me queda mucho esa palabra de clinicometría. Eso pero voy a decirte que me parece, desde el punto de vista de nosotros médico técnico, pues es como una escala clínica para medir cualquier escenario y realmente nunca la había incorporado en mi práctica y quiero aquí en público decírtela que te la voy a robar porque me parece que resume muchas cosas que podríamos hacer no solamente en dolor, sino en otras funciones corporales. Entonces, eso quería resaltarte. ¿Qué efectos adversos tienen los medicamentos o las drogas que utilizas para el tratamiento de dolor? Sí, todo tratamiento tiene algún tipo de riesgo, algún tipo de problema y hay que individualizarlo precisamente para cada uno de los pacientes. Nuestra medicina se volvió y se va a terminar volviendo una medicina individualizada y totalmente personalizada. Lograremos encontrar respuestas dentro de nuestro código genético y vemos de que pues, hay AINES que coayudan a los opioides y también tratamientos que no necesitan siempre opioides, que puedes utilizar unas opciones farmacológicas modernas, algunos difíciles de usar también, porque en Colombia o no lo hay, o es difícil de adquirirlo, o es difícil integrarlo a nuestra práctica médica, pero existen, por lo menos la toxina botulínica, el baclofeno, estas cosas realmente vienen trabajando muy bien y han dado muy buenos resultados en los diferentes procesos de manejo integral del dolor en conjuntos multidisciplinarios. Los problemas que hay precisamente con los opioides es que la gente sigue pensando en morfina. Sí, la morfina es el gol estándar para un manejo del dolor severo, moderado, intratable, se van a manejar con este tipo de medicamentos, pero también hay alternativas, no todo el mundo tolera bien la morfina, entonces ahí es donde llega el punto en el que a buenos tratamientos, a buenos medicamentos, tal vez hace falta colocarle un poco de atención al paciente, a algún efecto secundario, a la ruta de administración, a la forma en que se da este medicamento, al horario en que se le da, y ahí vemos de que las vías de administración pasan por todo nuestro cuerpo, que puede ser oral, epidural, transdermal, hasta inhalado. Existen medicamentos actuales para control del dolor en cefaleas, en migrañas, en dolor, en UCI, en unidades de quemados. Realmente es un arsenal magnífico el que tenemos para hacer eso. Y hay efectos, como tú dices, sí, hay efectos adversos. Entonces, ¿qué es lo más común de un paciente? Que tú lo has tal vez reconocido y que te dicen, oye doctor, es que me siento somnoliento, no me siento muy bien, me da mareo, duermo mucho, realmente me preocupa volverme adicto, me preocupa que no ha hecho el cuerpo, que tengo estreñimiento, y hay que saberlos manejar. Esos son unos efectos esperados de esos medicamentos, pero hay que saberlos manejar y con mucho gusto los especialistas somos capaces de hacerlo. Perfecto. Con respecto al futuro, ¿qué podemos hablar sobre el futuro en el tema de medicina del dolor? Sabemos ya con este proceso, como nos has mostrado, de su definición, cómo se produce, cómo lo podemos medir, cómo lo podemos clasificar y las alternativas terapéuticas con sus efectos. ¿Vienen cosas al futuro, Néstor, o qué nos puedes hablar de ese tema? Sí, mira, las tecnologías evolucionan rápidamente. Vemos hoy en día unos avances en las técnicas quirúrgicas, en los manejos de los pacientes y también hay no farmacológicos. Entonces, desde el campo de la psicología, psiquiatría, rehabilitación, han habido grandes cambios, grandes impulsos a que los pacientes no se vuelvan de medicamentos dependientes. Entonces, a eso es uno de los puntos de lo que es el futuro, ¿sí? Las técnicas cognitivo-conductuales, las terapias físicas de acceso precisamente masivo, las
formas del intervencionismo que yo realizo y que estamos capacitados en realizar con diferentes, de diferente complejidad, para diferentes problemas, bien sea musculoesquelético, periférico o axial, precisamente con implantes, con unas tecnologías impresionantes que pues he tenido la oportunidad de colocar, que son mis trabajos y que se hacen y que los vivo día a día y que son pacientes muy comprometidos en los cuales uno pensaría que a sus 90 años no tiene futuro y resulta ser de que algo logra hacerse, y ese algo logra hacerse de que el paciente dice, listo, ya no me duele media cara, ahora hágame el otro porque también tengo el mismo problema, y vamos avanzando en las medidas en que los pacientes que son amputados, precisamente hay una de estas gráficas de un paciente amputado, el paciente con cáncer sobre plejo celíaco, se le hacen intervención, pacientes jóvenes de muy precisamente adolescentes que tienen problemas de cáncer óseos, sarcomas y problemas graves que se les pueda solucionar, gran preocupación que ellos tienen y un futuro que pues a veces no se percibe, pero es una realidad en otros países y en otros grupos precisamente de trabajo, la realidad virtual para el dolor pediátrico, que es un campo totalmente lleno de esperanzas, no sobre todo para el pediátrico, sino para diferentes tipos de pacientes. Las analgesias precisamente que sean guiadas por el paciente a su necesidad personal, a su caso y a su evolución. Y terapias regenerativas, las tecnologías de neuroestimulación con cambios y con un target genético que ya se empezaron a desarrollar el año pasado y este año han dado sus primeros frutos en modelos animales y empiezan a haber ya diferentes grupos de trabajo que intentan encauzar estos buenos resultados en pacientes humanos, medicamentos precisos como se han logrado en reumatología, en cáncer, precisamente la evolución en que se ha hecho del cáncer también permiten dar esperanzas a estos pacientes, innovaciones quirúrgicas mínimamente invasivas, más pequeñas, mejores resultados, más rápida la evolución, más rápido el diagnóstico. Algo que viene hablándose en boga, que es el cannabis, que tiene sus pros, sus contras, algunos inconvenientes, pero se va a desarrollar en algún momento de una manera muy viable y que podamos tener un gran beneficio. Sobre todo en el futuro es la integralidad. No es un solo especialista, no es una sola persona que maneje el paciente, son grupos, son personas precisamente que manejen de manera holística estos problemas, teniendo en cuenta que el paciente tiene múltiples dimensiones como un ser humano, múltiples necesidades, ayudándole a los cuidadores y a la familia. Esa es una de las partes que sinceramente desgasta, pero se necesita entregar esa calidad humana para el cuidado de los pacientes, para el manejo del dolor. Competencias muchas, y ahí es donde se ven si se puede extrapolar a más especialidades. Ya se ve de que hay manejo del dolor y cuidados paliativos importante para otras cosas. Claro, entonces creo que muchos de nosotros que trabajamos en el área oncológica y que tenemos pues no solamente en cáncer, sino hay otras enfermedades que tienen un gran deterioro de la calidad de vida, y esa calidad de vida se acompaña de dolor, pero también de muchos otros síntomas, es lo que conocemos como posibilidad de hacerle paliación. Paliación es mejorar todos esos síntomas que le deterioran la calidad de vida del paciente. Los cuidados paliativos, y sé que tú como especialista lo eres en dolor y en cuidados paliativos, ¿cómo podrías hablarnos un poco de esa integralidad que nos cuentas, que son, pero al mismo tiempo esa integración entre manejo de dolor y cuidado paliativo? Sí, la integración se fue dando desde los comienzos del desarrollo, de encontrar respuesta a qué es el dolor y también de ver los sufrimientos, de que en gran parte esto comenzó precisamente de la lucha contra el cáncer. Entonces, estas dos ramas
tienen una empatía precisamente por aportarle al paciente un gran cuidado y empezar con una medida precisamente positiva en los tratamientos que tenga el paciente desde muy temprano a través de los diagnósticos y a través de los diferentes grupos de trabajo. Entonces, hay unos modelos y precisamente esta es una de las gráficas que el British Journal siempre y Lancet recomiendan de la integralidad de lo que es medicina del dolor y cuidado paliativo a través de cualquiera de las enfermedades que necesiten y que van a llevar tal vez a un deterioro del paciente. O cuidado, porque no todo paciente que tiene o es diagnosticado con cáncer tiene una sentencia de muerte. Eso no es así. Las medidas de tratamiento han mejorado muchísimo, la sobrevida ya es muy larga y vemos de que algunos pacientes no llegan a esa final de vida y es una carga muy pesada que ha llevado al paciente a un sufrimiento muy alto y los familiares también están desgastados. Si pudiéramos llevar esos cuidados paliativos y manejo del dolor a una fase temprana, desde el momento que se tiene diagnóstico, hay unidades oncológicas en Colombia o de diferentes especialidades que apenas tienen un diagnóstico, tienen una interconsulta por el equipo de dolor y cuidado paliativo y se hace el ingreso de manera protocolaria a un especialista, y eso permite establecer una relación médico-paciente muy estrecha, con resolución de casos difíciles, toma de decisiones complicadas y una manera de llevar de proporcionar una calidad de vida espectacular. De acuerdo. Entonces, sobre ese escenario, yo quería, y estuve muy pendiente cuando nos hablabas de ese nuevo futuro en el manejo del dolor, y hablabas de algo que creo que a todos nos genera un poquito de inquietud, no solamente los médicos, sino los no médicos, y es la acupuntura, ¿sí? Nosotros en nuestros congresos ya de cirugía torácica hemos pasado por tener ya módulos donde ya no hablamos tanto de cirugía, sino hablamos de terapias que acompañan la cirugía, y pues el manejo de dolor es una de ellas. Pero como para contextualizar a los asistentes, existe lo que llamamos una medicina alternativa, que es aquella medicina que sale de lo tradicional, pero no es la que deberíamos ofrecer al paciente. Tenemos una medicina complementaria, que es coger la medicina tradicional y unirla a otra medicina para poder dar buenos resultados. Y ya hoy en día está la medicina integrativa, que es esa medicina que ya tiene estudios científicos que dan resultados. Y Néstor, la acupuntura en cirugía torácica para manejo del dolor ya tiene estudios y tiene resultados buenísimos. ¿Qué nos puedes contar de la acupuntura y el manejo de dolor? La acupuntura, bueno, eso es un arte asiático que se popularizó en el momento en el que a una de las altas personalidades de Estados Unidos tuvo problemas allí en este país y lo trataron con acupuntura, y él permitió que entrara este milenario arte de la acupuntura a la medicina de los Estados Unidos. Y desde ahí han partido bastantes investigaciones y tiene un nivel de evidencia bastante bueno para ser precisamente en todas las especialidades. No es simplemente dolor, no es simplemente osteopatías o reumatología, no. También tienen mucho espacio en cefaleas para neurología, en esclerosis múltiple. Hay cosas, lógicamente, que no llegan a ser de grado 1A de evidencia, pero sí tiene una evidencia muy buena. Y también hay que ver de que la aceptación del paciente es importante. Cuando el paciente sabe que es mínimamente invasivo sobre la piel, que no trasfixa ningún vaso, que no va hasta un nervio, que no va a una cavidad interna, el paciente se relaja. Entonces empieza a haber una buena comunicación. Y sobre todo la acupuntura tiene los mecanismos de llegar a unas ramificaciones precisamente nerviosas, las cuales se integran a ciertos conductos y ciertas cosas que permiten hacer manejo del dolor. Sí es una brecha positiva para integrarlo en los diferentes tratamientos.
Néstor, yo sé que ya estás en la ciudad, te tenemos aquí en nuestra región. ¿Qué podríamos contarles a la comunidad en este momento de lo que se viene haciendo, por ejemplo, en los centros más importantes, tanto privados como públicos de nuestra ciudad? ¿Cómo está funcionando el manejo de dolor, por ejemplo, en el Hospital Herrano Meós? ¿Cómo podríamos contarle a la comunidad, entendiendo que se está generando un nuevo espacio y ustedes lo están haciendo de una forma muy pila y muy responsable? Pero me gustaría que compartiéramos un poquito de esa experiencia, porque parte de este espacio de la mesa es eso, es que llevemos un poquito de nuestra realidad para que nuestros pacientes sientan que todo lo que hablamos acá pues lo tienen ahí al lado y es parte de ellos. Sí, pues Cúcuta ha tenido ciertos desarrollos en tecnología médica y en espacios integrativos. Pues el Hospital Erasmo Meós es el hospital insignia de nosotros. Tiene un buen manejo precisamente con los especialistas que están allí. Ya llevo varios meses que no participo dentro del hospital. Actualmente no sé cuál es la situación allí. Más sin embargo, en diferentes lugares existen posibilidades de atención. También quiero decir de que hay fisiatras, neurólogos, están los oncólogos, están los gineconcólogos, tú con cirugía de tórax en tu grupo, hay médicos también de otras especialidades en imágenes diagnósticas que pueden apoyarlos, les pueden dar una gran orientación y también un tratamiento. Precisamente como al comienzo lo dijiste, y es una de las cosas que no lo puse, la educación en dolor es fundamental en cualquier pensum académico. Entonces, nuestra puerta de entrada de muchas de las patologías es la sala de urgencias, y allí el dolor es impresionante. Por ese lado, debemos canalizar precisamente a nuestros pacientes. Ya el dolor crónico y las consultas que se tengan derivadas, pues generan una situación como la que coloco en este slide. Me levanto contento, aplicar mi arte y después de mi jornada de trabajo me siento como Kino en esta caricatura del terapista. Para la facilidad de todos nosotros como médicos podemos ayudarles en el manejo del dolor. Algunas veces sí necesitan de que abiertamente podamos ayudarles de otra manera y sin duda alguna yo puedo darles una mano más. Oh, muy bien, Néstor. Entonces creo que esa era la pregunta que te quería hacer al final para poder invitar a la sesión de preguntas, y era dónde podrían contactarte la comunidad, cómo podrían acceder a tu atención, a tu orientación, porque creo que es muy valioso, y vuelvo y ratifico que yo creo que uno de los grandes temores que sentimos el ser humano es sentir dolor. Sí, se pueden contactar conmigo a través de las redes sociales, no es propaganda, pero es una de las realidades de hoy en día, la realidad virtual, los medios de comunicación online, mi mail, mi número telefónico, las unidades oncológicas en Cúcuta pues me conocen, los diferentes especialistas de diferentes especialidades quirúrgicas, no quirúrgicas también, y con mucho gusto, si necesitan de mí, me van a encontrar. Muchas gracias, Néstor. Entonces yo creo que podríamos pasar, y quiero invitar a Pablo, nuestro manager, a que modere la sesión de preguntas. Por favor, Pablo. Sí, doctor Marcel, básicamente revisando nuestro chat, creo que la información que nos ha manifestado el doctor Néstor ha sido bastante clara y relevante para toda nuestra comunidad. No nos han expresado inquietudes. Pues quisiera como concluir de que creo que quedó el mensaje claro y bastante contundente. No sé si alguno de ustedes o quiera añadir algo más allá Claro del que sí. conocimiento A del mí, a proceso. mí, pues, Néstor, como yo tengo una comunidad estudiantil que está conectada, aquí en mi chat interno, pues ellos me han mandado algunas inquietudes y preguntas, y espero no presionarte mucho, pero creo que muchos de mis estudiantes deben tener claridad sobre algunos conceptos, ¿no? Primero, también quiero felicitar al doctor Ibarra, Pablo, porque el tema no es un tema tan sencillo como uno quisiera, ¿no? Hablar de dolor
es un tema que puede ir más de entre lo filosófico y lo fisiológico, y Néstor nos ha llevado a entenderlo. Yo creo que fue muy claro, y por eso tal vez a nivel del chat de cámara no hubo muchas inquietudes porque los conceptos quedaron claros. Primera pregunta de uno de mis estudiantes, Néstor. Dice, ¿qué podría el doctor Ibarra explicarnos respecto al desarrollo de actividad física y ejercicio y la mejoría en el dolor? Claro, muchas gracias por la pregunta. Es fundamental entender de que nosotros somos un cuerpo de metabolismo aeróbico. Nuestros tejidos les gusta, así como comemos y ingresamos glucosa, les gusta quemar esa energía. La rehabilitación precisamente es un proceso que busca llevar al músculo y a todo el cuerpo a un metabolismo aeróbico, porque permite precisamente tener gran metabolismo, llevar más flujo sanguíneo a las regiones que lo necesitan para hacer procesos de sanación, procesos de curación, procesos regenerativos. Por eso es que la gente con diferentes tipos de problemas como dolor de espalda, los de manguito rotador, la gente que tiene fibromialgia, uno quisiera que por favor se volvieran ciclistas, nadadores, fueran una gente totalmente activa en su desarrollo muscular, porque eso les permite, uno, crear afrontamiento. El deporte permite precisamente a través del esfuerzo físico hacer el esfuerzo mental de que yo puedo obtener una meta, yo alcanzo 1 kilómetro, kilómetro y medio, 2 kilómetros. Y asimismo, paradójicamente y de una manera positiva a través de la resonancia magnética se ve de que los campos activos cerebrales se van disminuyendo a lo que el ejercicio físico va aumentando. Entonces, fundamental, hay que hacer ejercicio, definitivamente. Yo me siento hoy como un poquito ignorante porque mucho de lo que tú nos has explicado, tal vez uno lo hacía como por tradición oral, ¿no? O sea, le decía al paciente, mire, muévase, si se mueve le va a doler menos, y si se mueve va a liberar endorfinas, ¿sí? Pero bueno, ya me siento un poquito, ya no solo, sino tengo la complicidad del especialista que me dijo que eso es verdad. Bueno, aquí tengo otra pregunta, y yo me imaginé que esta juventud pues está muy inquieta con el tema del cannabis, y nos dice, ¿qué podríamos hablar, doctor Ibarra, sobre el cannabis en dolor? ¿Cuál es el mito y cuál es la realidad? Y en Colombia, ¿cómo se está utilizando? Bueno, en Colombia el desarrollo legislativamente intenta ser íntegro con todos los ejemplos que nos dan países europeos o anglosajones, que se intenta hacer muy bien, que se intenta hacer pues con la velocidad del caso, con la actualidad que nosotros vivimos. El problema de este producto es que son unas mezclas, el componente no viene siendo muy puro, entonces la variabilidad de la respuesta en los pacientes es muy diferente, Entonces el resultado por el problema de los receptores estereotípicamente no han sido predictivos. Sí han dado una respuesta en pacientes con esclerosis múltiple, esclerosis amiotrófica, ojo, como medidas coayudantes, no como tratamiento número uno, como coayudantes. En enfermedad de Huntington, por ahí en Alzheimer han habido cosas positivas, en fibromialgia no en todos, en pacientes con cáncer también como coayudantes han ayudado, no en todos los casos. Entonces hay que estar pendientes de la evolución del paciente. Dar una oportunidad es dar una esperanza, y los pacientes nos buscan para eso, para que nosotros les podamos dar a ellos una esperanza y una realidad, y transformar lo que ellos tienen como enfermedad, tal vez en alguna forma podamos nosotros darles una calidad y un bienestar de vida o cuidado también. Tomar bien las decisiones hasta dónde hay que llegar con los tratamientos. Entonces el cannabis
ha permitido maniobrar esas cosas. Cuidado porque también se han utilizado para uso recreativo. Entonces uno ve clínicas en Canadá, en Estados Unidos, donde pues no van los pacientes, entonces van es por un uso recreativo porque de todas maneras es un efecto inherente del medicamento o inherente de las moléculas. Perfecto. Pablo, ¿hay alguna Perfecto. pregunta creo que en el chat? Sí, sí, Doc. Nos pregunta Fabián, doctor Néstor, ¿en qué entidades nosotros aquí en nuestra región podemos acceder a la consulta del dolor y cuidado paliativo? ¿O cómo podemos, Bueno, digamos, como orientar a nuestra comunidad? bueno, uno, pues a través de mi compañero y colega Marcel Quintero, tienen un contacto directo, él me contactó, entonces también hace parte responsable de que me contacten a mí, puede ser. En otros lugares actualmente también son Oncomedical, Ecoimagen, a través de la Clínica Norte, otras series de entidades también, Sanitas, Suramericana, ellos también tienen conocimientos para yo prestarles los servicios, Colsanitas también, o sea, poco a poco van de todas maneras creándose, no la necesidad porque existe, sino las alternativas en que los pacientes de todas maneras se promueven y se preocupan por su salud. Entonces hay unos espacios ya que se han desarrollado y pues habrá más. Don Néstor, y me parece muy importante, Pablo, que es uno de los objetivos de la Mesa de Salud, y es ver cómo muchas especialidades o mucho talento humano que ya está aquí en Cúcuta, permanente, que está aquí sirviendo, pues se desconoce, ¿no? Y al paciente, De por acuerdo. muchas razones, incluyendo las administrativas, el paciente termina yendo a otra ciudad donde no vive, donde tiene que pagar su transporte, donde tiene que pagar su estancia, para conceptos y valoraciones de especialistas que tenemos aquí en la región. Y que Yo creo que seguramente, y que seguramente ese tratamiento no va a tener el mismo éxito o resultado por la distancia que se presenta. Pues, digamos, como metiéndome un poco más en el tema médico. no, ya has aprendido mucho, Pablo, después de tantos espacios y como manager creo que ya te vamos a dar un título honoris de tantas especialidades que han pasado por esta mesa. Pero volviendo al tema con Néstor, nos pasa, hay especialidades que hay 5, 6, 8 especialistas y la empresa prestadora le dice al paciente, no, es que no hay en Cúcuta. Y entonces el paciente, desafortunadamente, pues con esa información tiene que correr a otra ciudad. No estoy diciendo que en otra ciudad no lo estén haciendo bien, pero claro que nos duele que nuestra comunidad tenga que trasladarse cuando el servicio está aquí y está a primera mano. Entonces, creo que es una pregunta muy valiosa porque pues al final uno de los mensajes, más allá del mensaje médico, es el mensaje de la permanencia de nuestro talento humano. Yo tengo otra pregunta de un estudiante que yo la verdad sé que es una pregunta súper bomba, o sea, yo me sentiría angustiado cuando me la hicieran, Néstor, no te quiero predisponer, pero tengo que hacerla porque ellos después me reclaman que por qué no les hice la pregunta al aire. La pregunta es la siguiente, Néstor, ¿duele el alma? El alma. Sí, pues yo sé que es algo como que no podríamos objetivizarlo, pero siempre, y yo no sé qué tanto esa pregunta se refiere al dolor emocional, de una pérdida, Sí. de una relación que finalizó, de pérdida de un ser querido, de un fracaso. Cómo podrías darnos desde tu punto de vista científico esa interpretación? Bueno, Dura, en ¿no? parte, Dura. cuando uno entra a evaluar ciertos aspectos culturales, entonces usted encuentra de que en otras culturas el alma como tal es un pensamiento, no es precisamente un entete religioso como la gente lo piensa, ¿sí? ¿Qué sucede? Nuestro cerebro no es capaz de vivir sin respuesta. Así nosotros queramos excluir cualquier tipo de estímulo, el cerebro por sí mismo necesita ingresar información. Nosotros necesitamos recibir información. Por eso la gente ahora no se despega de los teléfonos. ¿Sí? Entonces, esa persona tiene una pérdida, tiene un duelo.
tiene una angustia, tiene lo que sea. Por eso es la decisión de él. Ahí sí toca ser el factor fundamental de lo que él tenga como decisión. Él tiene dos para tomarlo. O él vive ese presente con sufrimiento, o vive ese presente y lo afronta con las emociones que tiene que suceder en ese instante y se proyecta hacia futuro. Entonces, para contestarle que si el alma duele o no, toca decirle a cada persona tiene su manera de vivir y tiene su manera de ver sus objetivos y sus valores íntegros. Puede ser que una persona romper en una relación pues haya sido un momento catastrófico y para otra persona pues ha sido otra experiencia de vida, vivió su momento y tuvo un desapego, y ese desapego tiene un circuito cerebral en el cual al momento de romperse ese circuito, ¡pum!, la mente le dice, oye, algo nos pasó, me dolió, me angustié o estoy deprimido, pero tiene que salir adelante. Ok, muy claro. Una pregunta bastante bomba, porque creo que mezcla mucho esa parte, como tú dices, no tan física, como que me golpeé, me corté, me hicieron una herida, sino ya estamos hablando de situaciones emocionales que tienen Exacto. representación. Es como también diría yo, la forma de ir en la vida. ¿Lo haces por dinero, lo haces por unas metas o lo haces a conciencia de lo que tú deseas? Entonces, ahí llega un punto en el que uno, eso ya es una charla en el cual tomaría un tiempito y ver las percepciones que se tengan internas de los valores religiosos, valor de familia, valor social. Pero es muy buena pregunta. Sí, buena pregunta. Podríamos tener solo un webinar con respecto a esa pregunta. Total, total. Claro que sí. Pablo, por mi parte no hay más preguntas. ¿Tienes alguna más? Bueno, yo creo que ya llegamos al final de la presentación, Néstor. Yo creo que llegó el momento de hacer conclusiones. Te pediría en nombre de la mesa, en nombre del Pablo, ¿qué conclusión final nos puedes dar después de todo este enfoque general de lo que es el dolor? Y seguramente pues yo también al final haría una reflexión que ya marcaría pues el final de esta presentación. Yo le diría a todas las personas que nos van a ver, nos vieron y compartimos con ellos día a día, bien sean nuestros pacientes o las personas sociales con que nos relacionamos, de que el manejo del dolor consciente dentro de unas buenas manos, con buen talento humano, es fundamental y es muy valioso. Y la otra cosa que sí me gustaría decirle a todas las personas es, por favor, cuiden su salud. Cuiden mucho su salud porque no hay dinero en el mundo, ni especialista que haga milagros, ni yo, ni nadie lo logra hacer en devolverles la tranquilidad que ustedes tenían antes de algunos problemas. Por favor, tomen atención de sus síntomas, tomen atención de cómo se sienten en su salud para que eso no se convierta y no se transforme en una enfermedad. Sí. Bueno, sí, Pablo, te habías quedado sin audio, creo que sí. Te quedaste sin audio. No, muy válido lo que nos estás comentando. Estaba hablando con el micrófono cerrado. Digamos como la parte de, digamos como entidad para nosotros es muy importante conocer, digamos, esta subespecialidad que para nosotros, me incluyo, para algunos es de verdad bastante desconocida y muy como aterrizado el mensaje con la situación que estamos viviendo en estos momentos, ¿no, doctor Néstor? Es ese llamado como a tener conciencia de ese día a día que debemos llevar de una manera pausada, controlada y siempre pensando en el bienestar de nosotros y el entorno a su vez. Doctor Marcel, no sé si nos puedas concluir de acuerdo o alineado con lo que nos está manifestando el doctor Néstor. No, claro que sí, o sea, al final también les quiero compartir a todos que el dolor es algo con el cual convivimos día a día en diferentes escenarios. Creo que parte de las preguntas que nos hicieron
pasaron por eso, ¿no? Del escenario físico al escenario emocional. Es una realidad, es importante poder entender esos mecanismos que el doctor Ibarra nos comenta. Es importante entender que a veces, no a veces, en estos casos debería ser manejado por un experto, por un especialista que va a acompañar al paciente en su proceso. Y seguramente ese acompañamiento pues, le va a garantizar un adecuado evolución, un adecuado tratamiento. Entonces, mi conclusión es eso, es seguir creyendo en nuestro talento humano, saber que esta especialidad ya está aquí en Norte de Santander y en la ciudad, llegó para quedarse, y segundo, contar con ella. Yo creo que para nosotros como especialistas en diferentes áreas, tener a Néstor y a todas las personas que lleguen formadas en dolor, pues nos va a hacer más fuertes, nos va a hacer un equipo, y creo que al final el mensaje que queremos compartirle a todos, y es el mensaje de la mesa, es eso: trabajo en equipo, trabajo por la región y Norte Santanderedad en salud. Muchas gracias, Muchas Pablo. gracias. Muchas gracias, doctor Marcel. Muchas gracias, doctor Néstor. El tiempo de ustedes es valioso para nosotros como entidad, pues teniendo contextualizadas estas recomendaciones y que con seguridad nuestros participantes, para nuestros participantes también lo es, continuaremos siendo de una manera estratégica ese articulador con la mesa de salud, siempre enfocados a fortalecerlos y en la mejora continua de esas subespecialidades o el mismo sector para mejorar la competitividad de nuestra región. Y aprovecho, digamos, para a nuestros participantes invitarlos. La próxima semana el espacio que tendremos ya va a ser algo más enfocado al tema del cáncer de pulmón. Tenemos un equipo magnífico en estos momentos en pantalla, en donde hablaremos de una manera de conversatorio acerca de esas generalidades y modalidades y demás en tema contra el cáncer de pulmón. Nuevamente, muchas gracias a ustedes por su tiempo y espacio, y hasta la próxima semana. Muchas gracias. Feliz Gracias, tarde. Pablo, ¿no? Y aprovecho antes de cerrar, pues primero contarles a todos que la próxima semana es la semana que se va a trabajar a nivel de la ciudad y del departamento en una campaña de prevención contra cáncer de pulmón. El próximo martes, es decir, de hoy en 8 días, es el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Pulmón, y gracias a la Mesa de Salud, pues generó este espacio conversatorio de muchos especialistas. Yo creo que Néstor también va a estar ahí conectado, porque pues vamos a tener a estos panelistas en tiempo real, pero seguramente todas las personas que se nos quieran unir y compartir sus experiencias y compartir las inquietudes, es como llevar y visualizar la importancia del cáncer de pulmón en esta ocasión. Y seguramente vienen muchas sorpresas, porque lo que queremos es hacer un grupo sólido conjuntamente con la comunidad, en donde la lucha contra el cáncer pues sea una de nuestras banderas del día a día. Gracias, Pablo. Gracias, doctor Marcel. Gracias, doctor Néstor. Un abrazo para todos. Hasta la próxima, claro. Chao.